Para usted, Jaime, es una buena noticia lo de ayer, lo que ha anunciado el presidente, en medio de todas las circunstancias, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, por supuesto. Lo que puedo decir que por fin, ese es el tema. Nosotros venimos solicitando que se cierren contratos, se firmen y se den los adelantos desde junio del año pasado. O sea, estamos hablando de más de 6 meses. Entonces, es, por supuesto, claro, una buena noticia que al fin, ¿no? se está viendo. Y bueno, la gente está, y los radios y los periodistas están anunciando la llegada de la vacuna. Bueno, la vacuna no ha llegado, ¿no? O sea, va a llegar, se entiende ahora en enero, un primer lote de dosis se ha informado de 1 millón de dosis, ¿no? Para más o menos 450.000 personas, con la merma incluida. Y recordemos algo bien importante, ¿no? Las vacunas no salvan vidas, ¿no? La vacunación es la que salva vidas. Entonces hay que hacer un proceso logístico eficiente y que claro. efectivamente se vacune a la gente. Ahora, hay varias discusiones con respecto a la vacuna. Una de ellas es la que acabamos de comentar. Hay toda una controversia sobre el precio, porque las declaraciones del presidente de Sinopharm en un momento decía que iba a costar $145 las 2 dosis. Un reporte de la BBC de Londres decía que la vacuna se estaba vendiendo cada dosis aproximadamente o se está pagando en China $60. Pero se ha hablado de que esta vacuna podría costar mucho menos ya en los contratos directos con los países por razones más allá del costo, ¿no? Pero no sabemos cuánto nos está costando. No. Es secreto de Estado el saber cuánto estamos pagando, cuánto nos hemos comprometido a pagar. Sí, así es correcto. Efectivamente, como usted dice, inicialmente inclusive se hablaba de $138, $140 por vacuna, ¿no? Sin embargo, es importante pues que estas cosas de verdad tienen que ser claras para la población y para todo el mundo. No, esos temas de que son confidenciales y todo, a mi punto de vista y según la experiencia profesional de muchos años que he tenido negociando y viendo contratos internacionales, uno siempre puede hablar de todos los temas generales, inclusive con las confidencialidades, ¿no? O sea, hablar de dosis, hablar de fechas, etcétera. Inclusive hoy día mismo la ministra dice que no sabemos fechas aproximadas. Bueno, obviamente para haber suscrito... Claro, no podemos hablar de precios ni de fechas, ha dicho la dosis, ¿no? Claro. Entonces según tenemos información que hemos escuchado algo, aparentemente habría 1 millón de dosis en enero, 1 millón de dosis en febrero, 1 millón de dosis en marzo, que es lo que han tratado de adelantar, o sea, sesgado más hacia el segundo trimestre, y probablemente se decía 17 millones de dosis para abril y unas 17 millones de dosis para mayo, lo cual en conjunto hace más o menos 37, 38 millones de dosis que se está hablando. El presidente ha señalado que se ha contratado, aparte de Sinopharm, con AstraZeneca, pero que recién podríamos recibir las primeras dosis a partir del mes de septiembre. Y esto tiene que ver, y aquí está claro que llegamos tarde, ¿no? Es decir, si hubiéramos suscrito estos compromisos antes, estaríamos, digamos, un poquito más adelante en la fila. Sí, como usted dice, es el resultado perfecto, ¿no? De la tormenta perfecta. Es decir, esas dosis que nos habían ofrecido desde septiembre con AstraZeneca, que inclusive llegan a un momento hasta 30 millones de dosis, bueno, fueron rechazadas, ¿no? por el Ministerio de Salud en forma incomprensible. Y cuando ya se había suscrito lo de COVAX Facility, donde estaban una porción de las mismas vacunas de AstraZeneca, lo cual es insólito. Inclusive, por eso mismo, como se señala y como usted señala, si lo hubiéramos hecho, ya las teníamos comenzando en el primer trimestre. Ahora, por no haberlo hecho, comienzan a partir de septiembre, ¿no? Y entonces, bueno, es lamentable, pero por lo menos es una buena noticia también, ¿no? Que ya se están comenzando a suscribir
los contratos, que es lo que venimos diciendo nosotros desde junio, que no hay que suscribir un contrato, hay que suscribir varios, un portafolio. A nosotros nunca nos interesó que venga una u otra vacuna, sino que venga un portafolio y todas las vacunas que se puedan lograr lo antes posible. Todas las que se pueda y lo antes posible, porque además hay que pensar en el largo plazo. Es decir, no está claro, o sea, ¿por cuánto tiempo inmuniza una vacuna? Eso es una pregunta que yo creo nadie puede responder todavía en este momento. ¿O sí? Sí, así es. No, pero se estima, ¿no? Se estima que debería durar la inmunidad aproximadamente un año. Dicen, bueno, en el peor de los casos 6 meses, pero más probablemente por lo menos un año, por ser un tipo de virus que es el coronavirus, que es en cierta forma similar o primo de la gripe, ¿no? Entonces, en el caso de la gripe y la influenza, claro, hay que vacunarse anualmente, porque se modifican además las cepas. Ahora, esto con mayor razón, ¿no es cierto? Es decir, para que no sea solo, como decía hace un rato, llorar sobre la leche derramada, sino sacar las lecciones de lo que no se hizo de manera oportuna. Es decir, si estamos claros que vamos a necesitar probablemente renovar la vacuna cada año, ya ahora tendríamos que estar pensando y negociando la vacuna del 2022. Es decir, la negociación tiene que ser no solamente la vacunación de emergencia ahora para enfrentar la crisis, sino la vacuna de sostenimiento hasta que este virus encuentre alguna cura o de repente no se encuentra y vamos a tener que vacunarnos por el resto de nuestra vida, ¿no? Por supuesto, y eso es capacidad de gestión y experiencia en negociar contratos, ¿no? En tratar con contratos internacionales. ¿Cómo se hace eso? Con una opción. Uno pone una cláusula de opción, donde dice yo quiero tener la opción de poder escoger tantos números de dosis para el siguiente año. Entonces, eso es cuestión de experiencia y de saber negociar con contratos internacionales. Entonces, uno no se compromete, no paga, por supuesto, lo del próximo año, pero tiene la opción. Y eso se establece en un contrato. Claro, tienes ya el compromiso. Ahora, una cosa que yo no termino de entender sinceramente es por qué, por ejemplo, si ustedes tienen la experiencia que tienen y han tenido acercamientos con la Cancillería, ¿por qué no han tenido un rol más activo en ayudar a resolver los problemas, en acelerar los plazos, en mejorar las condiciones de negociación con la experiencia que ustedes tienen? O sea, ¿por qué nos ocurre algo así? ¿Por qué no usamos, para empezar, el recurso humano que tenemos, ¿no? La experiencia y la capacidad de la gente para resolver problemas. Sí, opinamos igual, ¿no? Antes de entrar a ese tema rápidamente, solamente para aclarar, en los 4, o sea, el tema de qué vacuna dura y qué inmunidad proporciona, también va a depender qué tipo de vacuna es, ¿no? Existen 4 tipos de vacuna que se han desarrollado para el COVID. No voy a entrar en los detalles, en cualquier momento los podemos especificar, que son el tema de RNA mensajero, el adenovirus o vector viral, el tema que usa una proteína y el virus inactivado, ¿no? Que es el caso de Sinopharm. Que es el de Sinopharm, sí. Exacto. Entonces, y volviendo al tema que usted plantea, efectivamente para nosotros es una incógnita. Nosotros hemos dado nuestra colaboración totalmente en forma desinteresada, sin cobrar, por supuesto, ni un centavo. Sin embargo, no sé, aparentemente el que maneja este tema es el Ministerio de Salud y ahí han estado ideologizados, ¿no? Desde el exministro, señor Zamora, que ha sido terrible la gestión para el país y la cantidad de muertos que han habido y el tema de la economía, el tema de las pruebas, el tema del oxígeno, bueno, nada que decir. Entonces, hay como un tema ideológico en el Ministerio de Salud por el cual no quieren colaboración. ¿Pero ideológico en qué sentido? ¿En tener prejuicios con respecto al trato con las empresas privadas? O, por ejemplo, el tema de Israel, que a mí me parece absurdo. O sea, acá, más allá de cualquier otra controversia, estamos hablando de un tema de salud pública. ¿No es cierto? Por supuesto, entonces, gente que se muere. Si podemos lograr que Israel nos venda una parte, o sea, porque la ministra ha dicho, no, todo eso se hace a través de COVAX Facility, que yo sepa, eso no es cierto. O sea, ¿qué nos impide a nosotros, más allá de los tratos con COVAX Facility, hacer un trato con AstraZeneca para que parte de lo que nos van a entregar en septiembre nos lo entreguen en marzo o en abril? ¿Y de dónde va a salir eso? De lo que ustedes habían comprometido con otro país con el que ya nos pusimos de acuerdo para que nos ceda
esa cuota. O sea, eso debería ser posible. Y no importa que si el país es la China, Israel, o quien sea, los Estados Unidos, Canadá, ¿no? Donde me parece, ustedes hablaron en algún momento de Canadá, que ha comprado dosis como para 4 veces su población, ¿no? Sí, es correcto. Mire, como todo en la vida, las cosas se reducen a quién se ocupa, quién ve el tema y capacidad de gestión. Eso es en cualquier proyecto, en cualquier tema. Entonces, es cuestión de que se pongan las personas correctas a tratar estos temas. En Canadá, efectivamente, hay más de 400% de la población. Van a sobrarles un montón de dosis. Además, inclusive, ni siquiera se toma en cuenta que siempre hay, es el tema de gente y corrientes antivacuna. Entonces, van a sobrar por ese lado, porque ya compromisos existen. Entonces, quitarlos sin ponernos de acuerdo con otros países es más complicado, ¿no? Y aquí quiero hacer un mensaje también para el gobierno. El gobierno tiene que hacer una campaña de lo positivo que significan las vacunas. No han hecho absolutamente nada en ese sentido, lo cual sí se está haciendo en otros países. ¿Por qué? Porque no había las vacunas. Entonces, no hacían nada al respecto. Claro, porque Pero hay como un espacio libre donde la gente antivacuna dice casi cualquier cosa que se toma lamentablemente por cierta, sobre todo en las redes, ¿no? Que pueden terminar siendo... O sea, yo creo que las redes sociales son una gran experiencia de democratización de la información y del acceso a la información y de la posibilidad de ser interactivos, de que la gente sea escuchada, pero también puede ser un instrumento perverso para difundir mentiras, informaciones falsas. Bueno, yo acabo de recibir hoy día un mensaje que es viral y me preguntan muchos amigos y gente conocida de si puede ser cierto, de un médico italiano que está soltando pues locuras en las redes, que el virus nos va a matar, perdón, que las vacunas nos van a matar a todos, que imposible, que no hay que ponerse las vacunas. Un médico italiano, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Entonces, esas patrañas, pues hay que descartarlas. Entonces, ahora, y eso se hace con una buena información por Jaime, parte del gobierno, más que nada. Y el problema se va a trasladar ahora, bueno, confiemos en que esto va a funcionar y que se van a tomar más iniciativas y que se va a escuchar a quienes proponen soluciones. Pero de ahí el problema va a ser logístico. Y es clave el tema logístico. ¿Cuánto ha avanzado? Ustedes tienen, entiendo, una relación de amistad cordial con Carlos Neuhaus, que ha sido parte además del Comando Vacuna en algún momento. Él se supone que tiene a cargo el tema de organizar la aplicación de la vacuna. Así es. Nosotros lo que estamos considerando es que Carlos, que era, por supuesto, miembro nuestro del Comando Vacuna, que es independiente y privado, es que él tiene como una especie de licencia, ¿no? O sea, él no participa ahora ya en el Comando Vacuna, está como de licencia, porque está ayudando al gobierno en la parte de logística. Él tiene la capacidad perfectamente para hacerlo con un grupo de personas que está juntando y con gente que ha trabajado también, lo sé bien, en los Panamericanos. Entonces, lo importante es que lo dejen hacer, y especialmente que lo deje hacer el Ministerio de Salud, ¿no? Que se entromete y quiere ver estos temas y que le dé toda la información que tiene que darle, porque obviamente los que negocian y suscriben los contratos y cómo se suministran y cómo llegan al país es el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces ellos tienen que darle toda la información apropiada al grupo que está viendo la logística. Exitosa. Eso es fundamental. Como dije, las vacunas no salvan vidas, es la vacunación, y ahí viene la logística. Claro que sí, que no pase. Ayer veía una noticia en Argentina, en Olavarría, un barrio donde se han perdido 300 dosis porque no se respetó la cadena de frío. Es algo que no nos puede pasar, es algo que no nos puede ocurrir, hay que estar preparados para eso.